Para nosotros, los creyentes en Cristo, lo esencial es la salvación realizada por Jesucristo. En el capítulo 15 de la carta a los Corintios, San Pablo nos recuerda que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Hay una tendencia un poco equivocada de pensar que la Semana Santa, por ejemplo, se acaba el Viernes Santo con la muerte y la sepultura del Señor. Y sin embargo no es así, porque la verdadera Semana Santa culmina con la vigilia pascual, con la resurrección del Señor, para iniciar así también un tiempo hermoso que es el tiempo de la Pascua, que es uno de los tiempos del año litúrgico. ¿Qué celebramos en la vigilia pascual? Celebramos el acontecimiento maravilloso de la libertad, de la liberación que Jesús desde su cruz realizó y que hizo explosión de plenitud y de vida con la resurrección. Recordamos el primer evento pascual, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recordamos también la alianza que fue inmediatamente después de la salida de Egipto. Y recordamos que hubo una promesa de salvación en Jesucristo el Señor. Y por eso los profetas hablan muchas veces advirtiendo de que hay que quitar el pecado, de una nueva alianza, de un caminar en medio de la oscuridad, pero con una luz que va llegando, que es la luz de Cristo el Señor. Cuando Él se hace hombre, por el misterio de la encarnación, en el fondo está haciendo realidad lo que San Pablo en el himno del capítulo 2 de la carta a los Filipenses nos está diciendo. Renunció, rebajó, se hizo pequeño, renunció a su condición divina para luego manifestarse en la gloria de la resurrección. Ya en el misterio de la encarnación está presente de una manera decidida, ciertamente la muerte del Señor, pero no una muerte de derrota, no una muerte de destrucción, sino una muerte de victoria que se complementa y se hace luz esplendorosa con la resurrección. Y entonces en la vigilia pascual, que está muy llena de símbolos, nosotros celebramos la luz de Cristo, la luz que rompe la oscuridad, la luz que habla de la libertad, la luz que habla de la vida nueva. Por eso, en este tiempo de la Pascua, que se inicia con la vigilia pascual, todos nosotros estamos llamados precisamente a vivir en el camino de la novedad de vida, a vivir en la luz. San Pablo nos recuerda que somos hijos de la luz, que estamos revestidos de las armas de la luz, pero no para nosotros solos, sino para darla a conocer a través de nuestra vida, es decir, a través de nuestro testimonio. Por eso también, cuando hablamos de la Pascua, hablamos del testimonio. El testimonio que ustedes y yo, todos nosotros, imitando y siendo herederos de los discípulos y de los apóstoles, que eran los compañeros de Jesús, tenemos. Es decir, la vocación a ser testigos del resucitado. Esto implica en nosotros muchas actitudes, pero quisiera compartir 3 actitudes, tal como nos lo ha pedido el Papa Francisco a lo largo de la Cuaresma, que es la actitud de la fe, de la esperanza y del amor. La fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Sería sencillamente una actitud de filósofos o de simpatizantes que seguimos a alguien que fue un maestro. Como somos discípulos, podemos ser discípulos de muchas personas que han fallecido. Pero es que Jesús no falleció porque no se quedó muerto. Murió ciertamente, pero resucitó. Y esa fe entonces es en un Dios vivo. Es una fe en un Dios que da la vida. Es una fe que se manifiesta en una adhesión a un Dios que habiéndose hecho hombre por nosotros, que habiendo muerto por nosotros, también nos da la luz de la resurrección por y para nosotros. Y esto nos llena de esperanza.
La esperanza del Antiguo Testamento se acabó porque se cumplió con la llegada del Mesías y el cumplimiento, valga la redundancia, de la promesa de salvación. Y por eso la resurrección viene a ser la plenitud del cumplimiento de esa promesa. Porque ya el Señor venció a la muerte, y venció a la muerte con su causa, que es el pecado, y con sus consecuencias, pero sobre todo abrió las puertas a la novedad de vida. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos decir con nuestra fe que estamos siendo testigos de la resurrección. Porque como lo dice el mismo San Pablo en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, en el versículo 10, nosotros por el bautismo, al ser incorporados a la muerte y resurrección del Señor, pues somos lo que somos gracias a Jesús. Por Él yo soy lo que soy, dice San Pablo. Pongámoslo en plural. Y cada uno de nosotros forma parte entonces de esa expresión. Y entonces así la esperanza adquiere un nuevo significado, del cual nos habla el mismo San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6. Somos hombres y mujeres que desde la muerte y resurrección del Señor por el bautismo hemos sido transformados en hombres nuevos y caminamos en la novedad de vida. ¿Qué significa novedad de vida? ¿Qué significa vida nueva? La salvación, la salvación. Y entonces la esperanza no es otra cosa sino caminar, crecer, pero no para quedarnos allí nosotros encerrados a lo mejor en una ilusión, sino para hacer crecer a los demás con el cambio radical de la existencia, dejando a un lado la oscuridad, porque antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor, como nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 8. Y así entonces la esperanza nuestra es una esperanza que se transmite, que se contagia, que se hace realidad, animando a los demás a salir, a subir, a crecer y alcanzar la plenitud de la salvación. Y todo esto porque nos identificamos con Dios. Gracias a Jesucristo, Él, como nos dice también muy claramente en el prólogo de San Juan, en el capítulo 1, versículos 12, nos ha dado la capacidad de ser hijos de Dios. Y si nos ha dado esa capacidad, nosotros entonces participamos, como nos enseña también San Pedro en una de sus cartas, de la naturaleza divina. Somos partícipes de la naturaleza divina. No somos dioses, pero nos enriquecemos de tal manera con la fuerza de la divinidad por el hecho de ser hijos de Dios, que entonces nos identificamos con lo que, según San Juan, define a Dios, que es el amor. Y por eso, si nosotros somos hombres de fe, testigos de la fe, hombres y mujeres de esperanza, que somos capaces de contagiarla, vamos a ser hombres y mujeres capaces de amar con el amor de Dios, con el amor de Dios. Cuando hablamos del amor con A mayúscula, no nos referimos a los sentimientos, sino nos referimos sobre todo a esa fuerza divina que está entre nosotros, que nos permite hacer lo que Dios hace, perdonar, tener misericordia, entrar en comunión con los demás, reconocer que todos somos hermanos, reconocer que nuestra luz es la misma luz del hermano, que nuestra luz brilla porque viene desde dentro de nuestro corazón la fuerza del amor de Dios, que como nos enseña San Pablo, ese amor que tenemos nosotros todo lo puede, todo lo soporta, todo lo vence, todo es capaz de hacer que aún a nuestros enemigos nosotros los perdonemos y los amemos. Comenzamos un tiempo bonito, un tiempo de primavera, vamos a hablar así en el sentido espiritual, un tiempo fresco, es el tiempo del Espíritu ciertamente, que va a culminar con el Pentecostés, pero es el tiempo de la Pascua. Ustedes y yo, todos nosotros estamos llamados a ser luz en el Señor. Es el sentido de esta celebración. Yo quiero animarlos y decirles que no tengamos reparo, no tengamos miedo, no solamente en ser luz, no solamente en manifestar la fe, no solamente en transmitir la esperanza y vivir el amor, sino hacerlo con la conciencia de que somos testigos del Señor.
Testigo es aquella persona que revela la presencia viva de Dios en nosotros a los demás, con sus acciones, con sus obras, como lo dice también San Pablo en la carta a los Filipenses, con los mismos sentimientos de Jesucristo. Y los sentimientos de Jesucristo siempre son sentimientos no solamente positivos, no solamente bonitos, sino sentimientos que ayudan a que crezcamos y ayudemos a crecer a los demás. Somos luz en el Señor, que eso no se nos olvide. Y que entonces, desde la vigilia pascual hasta el día de Pentecostés y luego al resto de todo el año, nosotros podamos decir, aleluya, el Señor ha resucitado. Aleluya, por el bautismo nos hemos incorporado a la resurrección de Cristo, habiendo también sido sepultados en su muerte. Es decir, somos capaces de vencer al pecado porque tenemos la gracia de Dios que se nos da con la resurrección de Jesucristo. Aleluya, el Señor ha resucitado. Que este tiempo sea un tiempo para manifestar la luz a través de nuestras acciones, a través de nuestro ser, a través de lo que somos. Estamos identificados con Cristo el Señor. Estamos identificados con su muerte y con su resurrección. Estamos llamados a ser testigos de la resurrección. Aleluya, amén.